Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Bienvenido una vez más a este programa Recuperando la Doctrina. Y nuevamente estamos en este nuevo año, en el año de la reivindicación 2022. Mire, ya estamos hoy día miércoles 12 aquí de enero. Como se los prometimos, estamos nuevamente con estos programas que pienso de que pueden ser de gran bendición. Si usted los escucha realmente y tiene también su papel, su lápiz o le toma foto a los versículos bíblicos, porque esto es bueno, hermano, de que nosotros nos concentremos principalmente en este año crucial, en este año de decisión, en este año donde el Señor realmente tiene que poner señal a sus ovejas, a sus hijos, a sus hijas. Entonces, pienso que es muy importante la palabra del Señor. Entonces, hemos estado viendo, hermano, un tema que todavía nos queda bastante por ver, y es el apocalipsis de la iglesia novia. El apocalipsis. Apocalipsis quiere decir renovación, acuérdese. La revelación de la iglesia novia. Amén. Aunque también podríamos decir que es un tipo de renovación para cada uno de nosotros poder comprender un poquito más de lo que es la palabra del Señor. Y hemos visto, hermano, sobre un poquito, le dimos una pincelada a todas las iglesias, pero ahora lo estamos viendo uno por uno. Está ahí en Apocalipsis capítulo 2 en adelante, están las cartas que se mandaron a las diferentes iglesias que estaban en aquel entonces en Asia. Y hemos dicho ya y hemos podido dar a entender, hermano, que estas cartas que se mandaron en aquel momento no son cartas sencillamente para aquel tiempo, porque en aquel tiempo a lo mejor no se podía entender todo lo que se escribió, pero hoy, en estos tiempos cruciales, en tiempos de la venida de Cristo, sí se puede entender. Y es por eso que es tan importante ver las virtudes de esta iglesia, pero también ver las fallas, para que nosotros nos podamos también ver a nosotros mismos y ver si estamos fallando justamente en estas cosas que el Señor quiere que salgamos. Entonces, estamos viendo un poco de la iglesia de Efeso. Vamos a hablar de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de Sardis, de la iglesia de Filadelfia y de la iglesia de la Odisea. Ahí están los versículos bíblicos. Si usted no lo ha visto antes, sáquele una foto, ahí aproveche para que usted también lo pueda ver también en sus casas. Amén, porque es muy importante. Y antes de entonces de empezar, ya que ya estamos en el tema, entonces vamos a hacer una pequeña oración antes de avanzar para que el Señor ponga ese entendimiento que es tan necesario. Ponga las palabras en mi boca y ponga el entendimiento en usted para que este día miércoles el Señor pueda mostrarle en su corazón y también en el mío muchas veces las cosas que tenemos que arreglar. Amén. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das y te pido, Señor, tu bendición especial. Te pido, Señor, de que tú pongas las palabras necesarias, Señor, y las palabras que puedan, Señor, dar a entender tu palabra y que también pongas el entendimiento en las mentes, Señor mío, para que los hermanos, las hermanas, los oyentes, Señor Santo, puedan comprender lo que hoy día quiere hablarnos la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pon un ambiente, Señor Santo, ahí en sus casas, Señor, un ambiente de comprensión, de entendimiento, de revelación de tu palabra. Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, perdón, vamos a seguir. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la vez pasada. Estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso y vimos de que el Señor reconocía
en Éfeso 9 cosas, hermano, nueve situaciones que Dios reconocía de una forma positiva en ellos. Y las 9 cosas ahí están en sus pantallas, y es que primeramente Dios conocía sus obras. Esto es muy importante, Señor, porque para el Señor es muy importante de que el Señor conozca lo que nosotros estamos haciendo. Fíjese de que usted puede hacer cosas, y muchas veces para usted o para mí o para muchos pueden ser cosas insignificantes. Aún así, Dios sí las reconoce, porque aquí dice que Dios conocía sus obras. ¿Y qué es lo que reconocía en esta iglesia de Éfeso? Reconocía que ellos hacían un arduo trabajo, que tenían paciencia, que no soportaban a los malos, que probaba a los apóstoles si eran falsos o verdaderos, que habían sufrido, que habían tenido paciencia, que habían trabajado arduamente por amor a su nombre y que no habían desmayado. O sea, 9 cosas importantísimas, hermano. Mire, todas estas cosas nosotros tenemos que tenerlas para que el Señor también reconozca esto en nosotros. Mire, el Señor reconocía la paciencia, el trabajo arduo que el servidor, que los hermanos ahí de la iglesia hacen, que no soportaba los malos, no le gustaba las injusticias, que probaba a los apóstoles si eran verdaderos o falsos. Esto quiere decir que era una iglesia que tenía doctrina, que sabía de la palabra del Señor, porque para probar a alguien, hermano, si está diciendo la verdad o la mentira, necesitamos saber, necesitamos el conocimiento y el entendimiento de su palabra. Amén. Y esto lo tenían, el Señor los reconocía. Habían tenido paciencia, habían sufrido, etcétera. Pero habían 9 cosas preciosas, pero una de ellas no era tan linda. Y el Señor hizo un reclamo, y un reclamo bien fuerte, hermano, porque les dijo de que tenían que volver. ¿A dónde? Al primer amor. Ahí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, solamente haciendo una pequeña reseña para que tomemos nuevamente lo que hemos ya aprendido. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, entonces el Señor dijo que le habían dejado su primer amor. Se los quiero leer en 2 versiones más diferentes. Dice así, la Nueva Versión al Día dice, sin embargo, hay algo malo en ti. Mire cómo lo dice aquí, algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. Mire lo que el Señor le decía. En la palabra de Dios para todos, en esta versión dice, pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Mire, o sea de que, hermano, todos amamos a Dios. Yo pienso de que usted también ama al Señor. Yo también amo al Señor. Pero hay un amor, hermano, que no se tiene que perder. Es ese amor del principio, es ese amor donde el Señor siempre va a estar en primer lugar en tu vida. Mire, yo sé de que cuando usted reconoció al Señor como su Salvador personal, usted estaba primero en la iglesia. Usted quería servir a la iglesia. Usted quería servir a los hermanos, porque de esa forma usted sabía que servía al Señor. Yo conocía hermanos que me encantaban, que llegaban a la iglesia alegre, contento, cantando, alabando, adorando. Pero poco a poco se fueron olvidando de eso. Como que se hicieron grandes y dijeron, no importa que yo vaya a la iglesia, total, yo de la casa estoy bien. Has dejado tu primer amor, hubo un reclamo aquí. Porque el amor se tiene que reconocer. El amor tú lo tienes que reconocer. El Señor te tiene que reconocer el amor. Y eso es muy importante, hermano. Te tiene que reconocer ese amor que tú le sientes a Él. Dice, has dejado ese amor que tenía al comienzo. Mire qué importante. Entonces, vimos que primero, protos, ese amor primero es la palabra protos, que quiere decir primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Mire,
O sea, de que este amor que el Señor nos pide es lo más importante. Está primero en tiempo, primero en lugar, primero en importancia, hermano. Y si es el amor de Dios, si hablamos de tiempo, tiene que ser tu primer tiempo. Tú al Señor no le puedes dar las sobras de tu tiempo, porque eso no es amar a Dios. Amar a Dios es que tú le des el mejor tiempo, la mejor dedicación. Amén. El lugar, entonces, ¿dónde tú adoras y amas al Señor? En la iglesia. Cuando tú te sientas con la familia realmente a escuchar este estudio bíblico, a escribir, a indagar ahí en la palabra del Señor, entonces tú estás ocupando un lugar físico y eso es estar primero delante del Señor. En orden, cuando las cosas tú las pones en orden, donde tú dices primeramente el Señor y después el resto de las cosas. Incluso el Señor llegó a decir de que hay que buscar primeramente, y ahí está la misma palabra, protos, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá con añadidura. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que comprender que el Señor es Dios celoso, dice la Biblia, que a Él siempre se le da lo primero, pero jamás se le dan las obras. Y eso es lo que reclamaba el Señor de la iglesia de Éfeso. Y cuando hablo de iglesia, acuérdense que no estoy hablando de una iglesia en particular. No estoy hablando de esta iglesia, no estoy hablando de su iglesia. No, estoy hablando de nosotros, los cristianos, los que hemos creído en el Señor. Porque nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia, lo cual es muy importante que entendamos que primeramente hay que amarlo a Él. Y el orden siempre tiene que ser así. Él es primero en todo lo que hagamos. Jamás usted ponga lo suyo ante las cosas del Señor. Porque, hermano, esto es importante porque ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Claro, tenían cosas lindas, se dedicaban a la palabra, se sufrían, empezaban a ver, no, este es falso, este es verdadero. Entonces eran muy rígidos en todo lo que hacían. Pero se olvidaron del Señor que era primero. Entonces cuando tenían tiempo, ahí estaban, pero cuando no lo tenían, de repente no estaban. Y el Señor vio eso porque el Señor conoce los corazones. Les podremos engañar al pastor, podremos engañarlos a todos, pero al Señor sencillamente no lo podemos engañar. Amén. Entonces esto es protos, es lo primero, es lo principal, lo más influyente y es lo mejor. Amén. Entonces, aleluya. Ya esto lo vimos la vez pasada y quiero seguir un poquito más ahora y quiero que hablemos de la iglesia de Esmirna. ¿Ok? La iglesia de Esmirna para ver las cosas que el Señor hablaba sobre esta iglesia. Pero acuérdese, no es una iglesia en particular, somos nosotros. El Señor nos está hablando a nosotros directamente. Amén. Ya nos habló el Señor a través de esta carta a la iglesia de Éfeso. Ahora el Señor nos tiene que hablar a través de la carta que se hizo a la iglesia de Esmirna. ¿Y dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Déjeme tomar un poquito de café y después sigue. Gracias, hermano. Dice así entonces la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió, dice esto. Mire, el que estuvo muerto y que vivió, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesús. Él dice esto. Yo conozco tus obras, lo mismo que le dijo a Éfeso. Yo conozco tus obras. Ahora, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Wow, hermano. Aquí nosotros tenemos que hablar aquí. Hay una tela grande, hermano, donde cortar. Pero bueno, vamos a tratar de concentrarnos principalmente en lo que el Señor habló de ellos. Amén. Quiero ver primeramente la última parte del texto, que lo tengo aquí en azul. Dice, sé fiel, porque este texto se ocupa mucho y usted seguramente se lo sabe. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, quiero que entienda que esta carta se le escribió personalmente a la iglesia de Esmirna. Mas aquí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, lo dice en plural. Esto no está dirigido realmente directamente o completamente o solamente a la iglesia de Esmirna, sino está dirigido a todas las iglesias. O sea, tú eres iglesia, yo soy iglesia. Esta carta está dirigida a nosotros, hermanos. Amén. No porque lo diga yo, sino porque la misma palabra me da ese entendimiento, porque dice iglesias en plural. Si hubiera solamente dirigido a la iglesia de Esmirna, sería que el Espíritu dice a la iglesia, pero aquí dice iglesias, a las iglesias en plural, porque esta carta está dirigida a cada uno de nosotros. Tú eres iglesia, eres el templo del Espíritu Santo, y yo también. Amén. Y dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y aquí, hermano, es importante que entendamos qué es la segunda muerte. Porque acuérdese de que hay dos muertes. Hay la primera muerte y está la segunda muerte. La primera muerte es lo que normalmente nosotros le hablamos de que alguien falleció. Físicamente, esa es la primera muerte. Pero hay una muerte que es espiritual y a eso se le llama la muerte segunda o la segunda muerte, dependiendo de la versión que usted esté leyendo. Esta versión que está aquí es la versión de la Reina Valera y le dice la segunda muerte. Entonces nosotros, me acuerdo de que un tiempo atrás empezamos a explicar los turnos de resurrección. Y que realmente hay 7 turnos de resurrección, 6 turnos para salvos y un turno para no salvos. Y ese turno para no salvos es el último turno de resurrección, pero ahí ya no se resucita para vida eterna, sino se resucita para condenación eterna. Y esa resurrección que se resucita para condenación eterna, a eso se le dice la segunda muerte, porque es una muerte para condenación, es una muerte espiritual, es una separación eterna de Dios. ¿Y dónde está la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? Es sencillamente, bíblicamente, es el lago de fuego. Y usted no tiene que confundirse, porque el infierno es una cosa y el lago de fuego es otra cosa. El infierno sencillamente es donde están los muertos por un periodo, pero el lago de fuego es ya algo definitivo. Amén. Entonces la segunda muerte se crea en ese lago de fuego. ¿Pero cuándo? Cuando es el 7º turno, que es el último turno de resurrección, y que se resucita realmente para una condenación eterna. Quiero que lo tenga entendido, porque aquí dice que no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién no sufrirá daño? A quienes que son fieles hasta la muerte. A quienes que el Señor llama, tú eres fiel a pesar de lo que veas,
a pesar de que el mundo está al revés, a pesar de que las cosas están empeorando, pero tú te mantienes en la línea, tú te mantienes siguiendo las cosas del Señor. Amén. Ya explicando esto, entonces me voy a lo que está del principio del versículo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, o sea, Jesús dice esto. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ok, veamos esto. Mire, Apocalipsis 2:9, aquí se lo pongo más grande para que usted lo entienda. Dice, yo conozco tus obras. Punto 1, Dios conocía las obras de esta iglesia. Dios conoce tus obras y Dios conoce mis obras. ¿Ok? Dios no es sordo, no, Dios no es que se haga el ciego, se hace el sordo. No, no, no. Dios conoce todo. Incluso conoce cómo muchas veces nos podemos sentir. Porque aquí dice que el Señor, el mismo Jesús, reconocía la tribulación y la pobreza de ellos. Pero aquí lo más, ¿y por qué sufrían tribulación y pobreza? Dice, por la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. O sea, de que era una iglesia donde a lo mejor tenían mucha crítica, que todo el tiempo había gente que estaba en contra de ellos, que todo el tiempo estaban sufriendo por diferentes situaciones, que todo el tiempo se sentían opacados, se sentían opresionados, hermanos. Porque mire, la palabra tribulación es la palabra slipsis. Slipsis significa presión, o sea, de que ellos tenían una presión todo el tiempo, se sentían presionados, se sentían en aflicción, se sentían angustiados, se sentían atribulados, se sentían perseguidos, se sentían con una tribulación constante en su ser. Pero este sentimiento era real, no era una mentira, y el Señor reconocía que se sentían así. El Señor no le decía, no, pero ¿por qué te sientes así? No. El Señor reconocía, dice, yo conozco tus obras, que estás atribulado y que te sientes con tribulación y que te sientes incluso con pobreza. La palabra pobreza es la palabra togeia, que quiere decir mendicidad, o sea que eran como un mendigo espiritual. Alguien que como que pide amor y no se lo dan. Alguien como que pide misericordia y apenas tiene. Alguien que sencillamente no está viviendo, sino que está sobreviviendo el Evangelio. Y esto, hermano, porque incluso quiere decir indigencia, quiere decir que alguien, indigente es alguien que no tiene casa. Alguien que anda sencillamente en diferentes partes, porque es un indigente. Entonces el Señor le decía, yo sé cómo tú te sientes, que tú te sientes con presión, que te sientes angustiado, que te sientes atribulado, hasta el punto de sentirte pobre espiritualmente. Entonces eran hermanos que todo el tiempo decían, pobre de nosotros. Pero aquí vamos a pelear y aquí vamos a luchar y vamos a seguir adelante. Y todo el tiempo estaban atribulados, todo el tiempo estaban en presión, todo el tiempo estaban de esa forma. Y Dios se lo reconocía, sí, yo sé que tú estás de esa forma. Porque mire, hermano, ¿acaso usted y yo muchas veces en algún tiempo, en algunas circunstancias, no nos hemos sentido así? ¿Acaso usted no se ha sentido muchas veces presionado, atribulado, angustiado, perseguido, empobrecido? ¿Sí? Muchas veces puede ser así, hermano, sentirnos de esa manera. Pero aquí hay algo que me sorprendió, porque ese es un sentir humano, y amén, hermano. Ese es un sentir que lo tenemos que muchas veces pasar. Y el Señor no es sordo y ve cómo nos sentimos. Nos podemos sentir así. Pero el Señor, mira lo que le dice a esta iglesia. Yo sé que tú eres con tribulación, yo sé que tienes pobreza, pero le dice, pero tú eres rico. Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras, tu tribulación
y tu pobreza, pero tú eres rico. Rico. La palabra rico es la palabra rico plusios, que quiere decir abundante, quiere decir opulento, acomodado, quiere decir rico. Mire, o sea, el Señor le decía, mira, en otras palabras, ¿sabe lo que le estaba diciendo? Yo sé que tú te sientes deprimido. Yo sé que tú te sientes angustiado. Yo sé que tú te sientes con tribulación. Yo sé que tú te sientes presionado. Yo sé que tú te sientes empobrecido. Pero aún así, el Señor decía, pero yo te digo, Jesús te dice, tú no entiendes que tú eres rico y no pobre. Mire, entonces nosotros tenemos que entender que aquí en esta iglesia habían dos formas de pensar. Ellos se pensaban de ellos mismos de una forma humana. Y ok, está correcto, nos podemos sentir así. Pero el Señor le decía, pero entiende, Esmirna, que tú no eres alguien que tiene que estar en tribulación, que tú no eres alguien empobrecido, porque tú eres rico. Si solamente tienes la fe suficiente para creer en mí, entonces verás la salida a todas tus tribulaciones, a todas tus pobrezas, a todas tus angustias, a todas tus enfermedades, a todas tus depresiones. Si solamente puedes ver lo que el Señor te da y solamente creerlo, hermano. Y para eso hay que tener fe. O sea que la iglesia de Esmirna carecía de fe. Entonces el Señor tenía un reclamo. Esmirna, yo sé que tú eres así. Yo sé que te sientes de esa forma. Sé cómo te sientes. Pero te puedo decir, tú eres rico. Tú eres rico. Tú tienes todas las de ganar. Tú tienes todo en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes todo lo necesario para ser un más convencedor. Mire, y entonces el Señor le decía esto. Eres rico, Esmirna. Eres rico, hermano. Eres rico, oyente. Eres rico en el nombre de Cristo Jesús. Para eso tú tienes que creerle al Señor. No solamente creer, porque estos hermanos de Esmirna creían en el Señor. Pero el gran problema es que no le creían al Señor. Porque se sentían atribulados, se sentían en pobreza, pero el Señor le dice, yo sé cómo te sientes, pero tú eres rico, tú eres un vencedor, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces vemos, hermanos, que muchas veces hay dos maneras de pensar. Una es como nosotros pensamos humanamente y otra es como Dios piensa de nosotros. Él puso todo en nosotros, hermanos, para que podamos ser más que vencedor. ¿Por qué estás deprimido? Cree en el Señor. No solamente, sino hay que creerle lo que el Señor nos dijo. Amén. Para eso hay que tener fe. Fíjese que la fe no es algo que se sienta. La fe es vivir de fe, es vivir no por tu sentido humano, no por tu pensamiento humano, sino por lo que tú crees en la palabra del Señor. Entre más te llenas de la palabra, tú eso lo crees y sobre eso caminas. Entonces caminas sobre las riquezas del Señor, porque una de las riquezas del Señor dice de que andamos por caminos ya preparados por el Señor. Eso es una riqueza, estar seguro que cada paso está listo para que tú seas un vencedor delante del Señor. Amén. Seguimos adelante entonces. Mire, vamos a ver algunos atributos de estas riquezas. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Mire, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Santo Dios. Mire, todo esto son emociones, hermano. Y el Señor te reconoce, puede estar atribulado, pero la fe te dice jamás angustiado. Que puede estar en apuro, sí, pero la fe nos dice jamás desesperado.
¿Que puede estar perseguido? Sí, pero la fe nos dice jamás desamparados. ¿Puede estar derribado? Sí, muchas veces, pero la fe nos dice jamás destruido. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que aunque estuviéramos en el polvo, de ahí el Señor nos recoge y nos lleva. Hermano, tenemos un Dios grande y si Él nos quiere sacar de ahí y nos quiere llevar al lugar más alto, ahí el Señor nos va a llevar, pero todo depende de cómo tú le crees al Señor. ¿Cómo le creía a Esmirna? ¿Cómo se sentían ellos? Desesperados, angustiados, empobrecidos. Mas el Señor le decía, pero tú, Esmirna, no entiendes. Eres rico. Eres rico. Tienes todas las de ganar. Amén. Versículo 10, mire lo que dice. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo tú y yo podemos producir las riquezas del Señor? De una sola forma, muriendo para el Señor. Y no me refiero a que usted vaya a morir físicamente, no, sino que su yo muera. Porque muchas veces nos encanta ser masoquistas, hermano, y sufrir. Ay, que yo sufro tanto por el Señor y que me tiene aquí con una prueba terrible, pero yo ahí lo voy a aguantar en el Señor. A ver, ¿es que el Señor quiere que estemos así? De ninguna manera. De ninguna manera, querido hermano. No. El Señor quiere que nuestro yo muere, incluso que muera la depresión, que muera la angustia, que muera la desesperación, que muera la tribulación, que muera todo lo nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué dice aquí? Para que la vida de Jesús, para que la riqueza del Señor se manifieste. ¿Dónde? En nuestros cuerpos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Las riquezas no son solamente cuando lleguemos al cielo. Nosotros tenemos que caminar aquí en esta tierra enriquecidos por la palabra del Señor, lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de sus riquezas. Wow, hermano. Empecé a predicar en vez de estar enseñando. Pero es que esto es una parte importantísima, hermano, porque ¿cuántos de nosotros muchas veces caemos porque le hacemos más caso a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, que a la misma palabra del Señor? Es que cuando le hacemos caso a la palabra del Señor, las cosas cambian. Cuando le hacemos caso a la palabra del Señor, entonces empleamos, cuando el Señor te dice, tú te sientes así, te sientes así, te sientes de esa manera, pero yo te digo, sácate eso, porque tú eres rico. Tú tienes todas las de ganar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver más, mire. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver otras riquezas que dice aquí, porque dice, tú eres rico. Mire, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Me acuerdo que había un corito que decía, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermano, entonces dice que el Cordero tomó todo esto. Entonces en Cristo hay poder, hay riqueza, hay sabiduría, hay fortaleza, hay honra, hay gloria y hay alabanza. Mire, 7 cosas. Porque el Señor es perfecto. 7 cosas. 7 es número de perfección. Entonces, hermano, el Señor no se llevó esto para el cielo. Porque muchas veces pensamos, ay, pero el Señor se fue al cielo y se llevó todo esto. Pero no. Porque el Señor tú lo tienes adentro a través del Espíritu Santo. Entonces dentro de ti se tiene que manifestar algo. ¿Sabe qué? Se tiene que manifestar el poder de Dios. Se tienen que manifestar las riquezas del Señor. Se tiene que manifestar la sabiduría de Dios. Se tiene que manifestar la fortaleza de Dios. Se tiene que manifestar la honra del Señor. Se tiene que manifestar la gloria del Señor. Y se tiene que manifestar la alabanza del Señor.
incluso de alabanza, hermano. A veces nosotros somos tan emocionales que cuando tenemos gana, alabamos, y cuando no tenemos gana, no alabamos. Cuando estamos todos ahí alabando al Señor, uy, estamos todos con ganas, pero de repente cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, ya no alabamos y ni siquiera nos aparecemos en la iglesia. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros somos seres emocionales y el Señor quiere sacarnos de ahí. La iglesia de Esmirna tenía este problema. El Señor reconocía que estaban atribulados, que estaban angustiados, que estaban desesperados, que estaban con depresión, incluso que estaban empobrecidos. Pero el Señor también le decía, pero tú, Esmirna, tu hermano, tu hermana, yo, pastor, no te puedes sentir así porque tú eres rico. Porque yo te he dado todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza para que esté en ti y que salga de ti todo esto. Aleluya. Mire, Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, ¿quién? Cristo Jesús, todas las cosas bajo sus pies. Ahora, mire, Él sometió todo, toda la autoridad, todo principado, todo poder, todo lo que se mueve, todo demonio, todo espíritu inmundo, todo lo que puede hacer un mal en ti, Él lo puso debajo de sus pies. ¿Y ahora qué pasó? Y lo dio por cabeza. ¿Por qué lo puso todo eso debajo de sus pies? Porque iba a haber otra cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mire, entonces, ¿a quién le dio la riqueza? ¿A quién le dio el poder? ¿A quién le dio la sabiduría? ¿A quién le dio la fortaleza? ¿A quién le dio la honra? ¿A quién le dio la gloria y la alabanza? A la iglesia. Entonces no me puedes decir, dice al Señor a Esmirna, no puedes decir que estás atribulado, que estás angustiado. Puede haber ocasiones, pero no podemos vivir así. Tú dices así, pero el Señor te dice, más yo sé que tú eres rico, porque si tú crees en mí, todo lo mío, todo lo malo está sobre los pies del Señor, por lo cual también va a estar sobre nuestros pies, porque el Señor no nos puso por cola, nos puso por cabeza, hermano. Imagínense cómo son los pensamientos del humano y cómo son los pensamientos de Dios. Mire lo que el humano piensa de sí y mire la actitud que el Señor tuvo con nosotros. Pero para que esto se manifieste, tú tienes que creerle al Señor. En este año de la reivindicación, hermano, tenemos que creerle, porque el Señor nos justifica, hermano, delante de Él y nos abre todas estas riquezas, hermano, que son necesarias para nuestra vida. Aleluya. Amén. Vamos a seguir, hermano, porque solamente me quedan 20 minutos y ya estoy medio atrasado. Vamos a ver otras riquezas. Mire, Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Estamos viendo las riquezas porque el Señor le había dicho, tú eres rico, ¿ok? Dice así, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué cosa tú tienes que alcanzar? Todas las riquezas ¿de qué? De pleno entendimiento, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros o las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Oh, Dios. Ay, hermano, aquí con este versículo nomás me desmayo. Mire, dice aquí que el Señor consuela nuestros corazones.
y que tenemos que estar unidos en amor. Es algo muy importante, hermano. El amor siempre va a ir primero. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor nos quiere mantener en su amor, porque tenemos que alcanzar algo. ¿Qué es lo que alcanzas tú con el amor de Dios? Alcanzas toda la riqueza de pleno entendimiento. O sea, hay una riqueza que se le llama pleno entendimiento. No solamente entender, porque una cosa es que tú me entiendas y otra cosa es de que tú ya profundices lo que yo te estoy diciendo, que el Señor te dé entendimiento no solamente en tu mente, sino que lo vayas entendiendo con tu espíritu. Cuando las cosas las entienden con espíritu, hermano, las cosas se saben, a lo mejor no las puedes explicar, pero tú ya las sabes dentro de ti, hay un pleno entendimiento. ¿Y por qué es necesario el pleno entendimiento? Porque dice, porque de esa manera conocemos el misterio, hay misterios de Dios el Padre y de Cristo. O sea que hay misterios que están guardados en el Padre y en el Hijo y por supuestamente en el Espíritu Santo. Hermano, aquí por eso hay que tener tanto entendimiento. Es por eso tan importante, hermano, de que tú tengas una iglesia donde te enseñen la palabra, donde haya estudios de la palabra, donde puedas profundizar la palabra, porque el entendimiento es una riqueza que te va a ayudar a vivir de una manera digna delante del Señor. Esmirna no estaba viviendo digna delante del Señor. Ellos solamente estaban escondidos, estaban solamente concentrados en su sufrimiento, estaban concentrados en sus dolores, estaban concentrados en sus presiones, estaban concentrados en su pobreza. Y el Señor va y dice, pero tú eres rico, Esmirna. Tú eres rico, tienes toda la riqueza. Y esta riqueza es la riqueza del entendimiento. Dice, a fin de conocer el misterio. Entonces, con el entendimiento tú puedes llegar a conocer los misterios de Dios. ¿Y dónde están estos? Dice que estos están escondidos. Estos tesoros están escondidos de la sabiduría y del conocimiento. O sea, hay sabidurías, hermano, y hay conocimientos que están escondidos como una riqueza, como un tesoro. El amor de Dios, cuando tú amas al Señor y lo pones primero, te lleva a un entendimiento pleno. Ahora, mire cómo vamos. ¿Cuál fue la primera iglesia que nosotros hablamos? La iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? Y ellos tenían 9 cosas buenas, pero ¿cuál era la mala? Que habían perdido su primer amor. Ahora, si ellos perdieron su primer amor, aquí dice unidos en amor, perdieron ese amor, entonces eso les hace a ellos que no puedan alcanzar el pleno entendimiento, porque entendimiento tenían, pero tener pleno entendimiento es, en otras palabras, tener revelación de los misterios de Dios. Y aquí ya estamos hablando palabras mayores. Tener conocimiento es una cosa, tener entendimiento es mayor, pero tener revelación, ya eso es sabiduría. Amén. Entonces, hermano, nosotros aquí, con todas estas riquezas, pues dice, todas las riquezas del pleno entendimiento, tú puedes entender cómo hay que vivir la vida de Dios aquí, en esta tierra, para que cuando Él venga te encuentre digno y pueda ser llevado a la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Aquí la palabra pleno entendimiento es la palabra sunesis. Y sunesis quiere decir inteligencia, conocimiento, entendimiento o pleno entendimiento. Amén. Sunesis ya es mayor, es mucho mayor que un conocimiento. Amén. Seguimos en el nombre de Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Esa es una riqueza. ¿Cuál es la riqueza que ellos no comprendían? Porque si Esmirna hubiera comprendido que eran ricos, hubieran comprendido esta riqueza, que ellos perfectamente pueden ser fortalecidos
con poder de Dios en su hombre interior. Dice, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, miren nuevamente, seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué cosa? Con todos los santos, con todos los hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Santo Dios, hermano, que estos versículos a mí me dejan medio locos. A ver, nosotros, el ser humano, vivimos en una dimensión triple. Normalmente todo está dividido en 3 dimensiones para nosotros. Para nosotros está la anchura, la longitud y la altura. Pero aquí hay algo más que el Señor agrega, la profundidad. Y la profundidad es una riqueza que el Señor da. La profundidad es entender los misterios de Dios, no los secretos. Ojo con esto, no, porque los secretos son solamente de Dios, sino los misterios que el Señor da y que el Señor le revela a quien Él quiere. Amén. Entonces es una riqueza que el Señor da el poder comprender las profundidades de su palabra. Y hoy día estamos sacando, hermano, estas profundidades, esta forma, sacando un poco para que no caigamos, hermano, en esa vida cristiana que sencillamente estamos más preocupados de lo que nos pasa que lo que el Señor nos pide. Porque somos muy buenos para pedir. Hermano, ore por esto, ore por esto, ore por esto otro, ore. Pero cuando hay que decirle, ya hermano, ya oramos, ya el Señor recibió, ahora venga a la iglesia a agradecerle al Señor, no aparecen. No hemos comprendido las riquezas. No hemos comprendido las riquezas. Entonces, el hermano va a estar callado hasta la próxima oración, nuevamente cuando se sienta mal, deprimido, angustiado, en pobreza, con presiones, con tribulaciones, entonces ahí va a aparecer de nuevo. Y el Señor no quiere eso, hermano, porque estarías cometiendo el mismo problema de la iglesia de Esmirna. Sentirse mal sin entender que somos ricos en el Señor. Amén. Aleluya. Hay profundidades, hay riquezas en las profundidades de su palabra. Vamos a seguir entonces. A ver, ¿cuánto me queda? Ya, perfecto. Yo pienso que estamos bien en el tiempo. Entonces, mire, Romanos capítulo 11, versículo 33 al 34. Dice así. Oh profundidades de la riqueza. ¿Cuál era? ¿Se acuerda del versículo anterior? ¿Cuál era lo que agregó a la tridimensionalidad del hombre? La profundidad. Y aquí ahora en Romanos me agrega, oh profundidades ¿de qué? De las riquezas. O sea que las riquezas del Señor está plenamente conectado con su profundidad. Está plenamente conectado de entender, de tener el entendimiento pleno, poder comprender, entender y tener esa profundidad de la palabra del Señor, donde tú solamente no la lees, sino la profundizas. Y esa palabra es la que cambia tu espíritu, la que lo entiendes en tu espíritu y cambia también tu alma. Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea que las profundidades, hermano, de su riqueza está en la sabiduría y en la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Mire, ¿usted entiende la mente del Señor? ¿Se atrevería a decir, sí, yo entiendo la mente del Señor? Yo entiendo, ¿usted entiende cómo Dios hace sus juicios? Porque, hermano, estamos en el año de la reivindicación. Reivindicación quiere decir justificar. Para justificar algo, tú tienes que entender el juicio de Dios, tú tienes que entender la mente de Dios, tú tienes que tener no solamente la mente, sino los pensamientos de Dios en ti.
Y dice la palabra que sus pensamientos están muy altos y nuestros pensamientos están muy bajos. Pero aún también dice la palabra que tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. O sea, que como tenemos la mente de Cristo, es la única forma que aterrice los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son parte de esa profundidad. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la puede entender? Hermano, la puedes entender tú y la puedo entender yo. ¿Sabes por qué? Porque hay riqueza de sabiduría y de ciencia de Dios. Entonces, el Señor le dice a Esmirna y te dice a ti y me dice a mí, pero tú eres rico. ¿Por qué estás tan afligido si tú eres rico? ¿Por qué estás tan deprimido si tú eres rico? ¿Por qué te sientes tan oprimido si tú eres rico? Mira, hermano, ¿no dice el Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? O sea, que el que se sienta débil, ¿sabe lo que tiene que hacer? Cantar alabanzas, porque esa es tu fortaleza. Es que ahí está, hermano, la respuesta de las cosas. Es que tú alabando al Señor, porque mire, dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la gloria, etcétera, la sabiduría, y dice al último, y la alabanza. Aleluya, porque la alabanza crea en ti una fortaleza. Ay, hermano, es que hay tantas cosas lindas, hermano, en la palabra. Que me voy para allá, que me voy. Mire, me estoy yendo para todos lados porque, hermano, necesito que entienda que en Cristo hay riqueza. Que en Cristo tú no eres ningún pobre, ningún desamparado, ni alguien que está agotado, ni un empobrecido, ni un angustiado, ni un opresionado. Hermano, pueden haber momentos difíciles, pero jamás vamos a estar derrotados. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo somos ricos y somos más que vencedores. Y las riquezas, hermano, es la sabiduría, es la ciencia del Señor, y con eso tú puedes entender la mente del Señor. Puedes entender sus juicios. Puedes entender la reivindicación, hermano. Por eso que este año es tan importante. Entender la reivindicación es entender cómo Dios juzga las cosas. Ay, hermanos queridos. Amén. Me voy a ir al otro versículo mejor, o si no, no voy a terminar nunca, hermano. Ok, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Estamos hablando de las riquezas del Señor, amén. Pero el hombre natural, un hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, una locura. Seguramente para alguien que no conoce al Señor, seguramente lo que estoy diciendo es una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El espiritual reivindica todas las cosas. Pone el juicio de Dios en todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, el versículo anterior que les puse, a ver si se los puedo poner acá, dice, ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? Y acá ahora me dice lo mismo, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y aquí agrega, hermano, y aquí le doy la respuesta, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Entonces, ¿quién entendió la mente de Dios? ¿Quién la puede entender? Tú y yo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos ha dado su mente. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermano? Usted me dirá, comprendiendo las riquezas del Señor. No comprendiendo tu realidad, porque la realidad de Esmirna es que eran pobres, eran angustiados, sufrían esto, le metían en la cárcel. Dice que el diablo los iba a meter en la cárcel, en una cárcel espiritual, hermano. Pero cuando tú entiendes la riqueza, cuando el Señor te dice, pero tú no eres pobre, tú no eres un deprimido, tú no eres un presionado, tú eres rico, porque si tú empiezas a comprender la ciencia de Dios, si tú empiezas a tener un pleno conocimiento, si tú empiezas a comprender la palabra del Señor, si tú le empiezas a creer, caminarás
por fe y no por sentir. Y en este tiempo, en este año de la reivindicación, necesitamos caminar por fe. ¿Sabe que el verdadero cristiano tiene que empezar a creerle más a Dios que a creer sus propios emociones o sentimientos? No quiere decir que no las sienta, es verdad, el Señor las reconoció, pero el Señor también te reconoce que en Él somos más que victoriosos y más que vencedores. Amén, aleluya. Vamos entonces al último versículo, porque ya me quedan 5 minutos, hermano. Aquí la hora pasa volando. Aleluya. El espiritual juzga todas las cosas. Bueno, mejor sigo. Apocalipsis 12, capítulo 10, de la segunda parte del versículo hasta el 11, dice así. Sé fiel, le decía, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído. ¿Sabe de que esta palabra oído en el Nuevo Testamento también se puede traducir como entendimiento? El que tiene entendimiento entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá, no caerá al lago de fuego, no caerá en la separación eterna. El que puede llegar a entender esto, el que puede entender las riquezas del Señor, el que puede entender, hermano, el que tenga oído, el que tenga entendimiento, escuche lo que hoy día el Espíritu te está diciendo. Este es el año de la reivindicación. Este es el año donde Dios te justifica. Este es el año donde tiene que cambiar tu vida. Este es el año donde tú tienes no solamente que creer, sino tienes que creerle al Señor para que vivas por fe y para que entiendas cómo se vive dentro de las riquezas del Señor. Cuando tú aprendes esto, aprendes las profundidades del Señor, aprendes a vivir una vida victoriosa. Y no vives según lo que tengas o no tengas. No vives o por lo mucho que tengas o por lo poco que tengas. Tú vives por el Señor. Amén. Entonces, hermano, esto era lo que el Señor le decía a la iglesia de Esmirna y lo que el Señor hoy día nos dice a cada uno de nosotros. Entonces quiero terminar orando al Señor y pidiéndole en el día de hoy que el Señor te dé las fuerzas necesarias y que entiendas, tal como está en la palabra del Señor, te lo digo yo a ti. No eres ningún atribulado, no eres ningún pobre, no eres ningún alguien que está oprimido, deprimido, con diferentes tipos de dificultades. Sí las puedes tener, pero que eso jamás te saque de la fe del Señor, sino que empieces a averiguar que sobre eso hay algo mucho mayor. Están las riquezas del Señor. No eres pobre, eres rico delante del Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra y te pido una bendición especial, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú hoy día nos has enseñado, Señor, de que hay riquezas, Señor Santo, de sabiduría. Hay riquezas de la ciencia de Dios. Hay riquezas de las profundidades de tu palabra. Hay riquezas, Señor Santo, del perfeccionamiento. Hay riquezas de la justificación y la reivindicación, Señor mío. Hay riquezas, Señor, que necesitamos saber para caminar, Señor Santo, una vida, Señor Santo, aleluya, que sea recta ante ti. A Esmirna le decía, yo conozco que sufres. Es que el Señor conoce que tú estás sufriendo, pero hoy día el Señor te dice, pero tú eres rico. Si tú crees en mí, para ti todo te es posible. Todo te es posible. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo digo. Todo te es posible en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ten fe. Ten fe, Dios está contigo. Que el Señor me los bendiga grandemente y nos vemos seguramente, si Dios quiere, hasta la próxima.